Ya, y ahí estamos grabando. Adelante. Ya, perfecto. Ya, bueno, bienvenidos al evento de Nueva Generación de Mercados de Carbono y Oportunidades para el Sector Energía en Chile. Estamos en el evento de cierre. Estamos empezando el evento de cierre del proyecto Global Carbon Market de la GIZ. Luego de 5 años, casi 5 años de ejecución de este proyecto, por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear del Ministerio, o sea, de Alemania, les damos la bienvenida junto con el Ministerio de Energía y Ministerio de Medio Ambiente. Así que vamos a comenzar. Todavía hay gente que se está incorporando. Mientras les doy un poco las instrucciones, por favor apagar sus micrófonos, silenciar los micrófonos. Y desde este momento ya estamos grabando la transmisión para que quede a disposición de todos los que quieran reproducirla después. Va a quedar todo en nuestra página web del 4E, del Programa de Energía y Eficiencia Energética de la GIZ. Ahí Isabela va a compartir el link de nuestro proyecto. Bueno, entonces ahora le doy la palabra a David Fuchs, que es el jefe del proyecto de Global Carbon Market de la GIZ en Chile. Y voy a dar la siguiente lámina. Perfecto. Muchas gracias, Constanza. Muy buenos días a todos y todas. Hoy cerramos, muy lamentablemente, la componente chilena de nuestro proyecto Global Carbon Market de la GIZ. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Veo en la lista de participantes muchos nombres conocidos de colaboradores, participantes e interesados que nos acompañaron durante los últimos 5 años. Mucho ha pasado en los últimos 5 años. Creo que eso tenemos muy presente todos con respecto al mercado de carbono, sobre qué vamos a hablar en este evento. Hay 2 aspectos principales: el futuro de los mercados de carbono en Chile y las oportunidades para el sector de energía en el país que resultan del cierre del libro de regla de Acuerdo de París. Y además, hoy vamos a hablar sobre el resumen de los avances de nuestro proyecto Global Carbon Market. Hoy contamos con 2 contribuciones de nuestros contrapartes principales: Carolina Ormeneta, del Ministerio de Medio Ambiente, y Juan Pedro Seale, del Ministerio de Energía. Bienvenido a ambos. Al principio, y eso vemos en la lámina, algunas cortas palabras sobre nuestro proyecto. Este proyecto implementamos en Chile hace 2016 por encargo del Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania. En alemán, las siglas son BMU. Hoy cerramos la segunda fase de este proyecto en Chile, que inició en julio de 2018. El objetivo general de este proyecto ha sido apoyar a los países socios en la coordinación e implementación del artículo 6, los mercados de carbono voluntarios y diferentes instrumentos de precio al carbono. Como pueden ver en esta mapa, los otros países socios son Túnez, Uganda e India, además de los países del Caribe que se unieron justo en este año 2021. Esta distribución en los continentes también refleja la realidad de los mercados de carbono. Es un esfuerzo global con varios estados del desarrollo. Próxima lámina, por favor, Constanza. Actualmente existen 65 iniciativas en el mundo sobre la implementación de algún instrumento del precio al carbono.
entre estos son jurisdicciones nacionales y subnacionales. Esto significó que en 2021 estas iniciativas cubrirían 21.5% de las emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Esos instrumentos instalan la base para poder transitar hacia instrumentos más sofisticados en el marco del artículo 6. Es el punto de partida para crear capacidades e infraestructura, como contabilidad, procedimientos, institucionalidad, etc., asociada a los mercados de carbono. Próxima lámina, por favor. Estas iniciativas son pilotos de cooperación entre países y se han desarrollado distintas. Estas son experiencias valiosas para hacer el artículo 6 operacional, con sus guías, protocolos, procedimientos que serán definidos en los siguientes años. El aporte de todo esto es grande y según mi relación de la International Emission Trading Association, los mercados de carbono al año 2050 podrían movilizar 800.000 millones de dólares. Con esta perspectiva y mucho más, nuestro proyecto ha buscado aportar a Chile y otros países. En nombre del proyecto Global Carbon Markets, el programa 4E de la GIZ, les damos las gracias por habernos apoyado durante estos últimos 5 años. Por eso, doy la palabra a Constanza. Sí, gracias David por la introducción y todo el recorrido de lo que ha sido este proyecto y los mercados globales de carbono. Aquí pueden ver el programa, lo que vamos a presentar hoy día. Hubo un cambio de orden. Carolina Urmeneta va a presentar más adelante, pero ahora viene Isabela Villanueva, nuestra asesora técnica en el proyecto Mercado Global de Carbono, con las principales contribuciones del proyecto en Chile. Luego vendré yo con el artículo 6, sus implicancias para el sector energía en Chile. Luego viene Juan Pedro Sarle, el jefe de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Energía, contándonos sobre definiciones clave y los siguientes pasos para operacionalizar el artículo 6. Ahí ya más en detalle de qué se trata el artículo 6. Y luego Carolina Urmeneta con cómo va Chile con su preparación para el uso de estos instrumentos. Así que ahora dejamos a Isabela Villanueva, por favor. Súper, muchas gracias, Constanza. Si puedes continuar en las diapositivas. Una más. Una más. Está medio pegado. Ahí sí, ya, súper. Bueno, muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañan hoy día. Como me presentó Constanza, soy Isabela Villanueva y soy asesora técnica del proyecto Global Carbon Market. Y quisiera contarles en un par de minutitos, no voy a extender mucho, cuáles han sido las principales contribuciones de nuestro proyecto a lo largo de sus 5 años ya de funcionamiento. Y en particular, obviamente, de la componente chilena, que es lo que nos trae a juntarnos hoy día aquí virtualmente. Coti, si puedes avanzar a la siguiente, por favor. Bueno, no voy a repetir lo que ya dijo David en torno al contexto del proyecto, pero sí quizás volver a remarcar que nos enmarcamos en un proyecto global, así que trabajamos colaborativamente con otros países también que están desarrollando esto en sus propios contextos. Así que de la misma manera, nosotros lo que buscamos hacer aquí en Chile en particular es poder asesorar a actores del sector público como el sector privado en el diseño, implementación y puesta en marcha también de los instrumentos de precio al carbono para poder avanzar y poder tener más ambición climática de una manera costo efectiva. La siguiente, Coti, por favor. Desde que nuestro proyecto ha estado funcionando en la componente chilena, aquí en nuestro país ha pasado muchísimo, bien lo saben todas y todos ustedes que están acá, porque trabajamos este mismo tema también, así que han estado
inmersas, inmersos en estos últimos años. Esta es una pequeña línea del tiempo del contexto en el que se ha enmarcado nuestro proyecto aquí en Chile, con los principales hitos, por supuesto. No nos cabía hacer todo lo que se ha avanzado en tema de materia climática, de políticas climáticas, pero aquí sí va un pequeño contexto y sobre todo en temas que nos ha tocado ir trabajando a nosotras y nosotros en el equipo de ICM a lo largo de estos años. Hemos trabajado bien de la mano con el impuesto verde y posteriormente también con el sistema de compensaciones, que ahí se ve al final de la línea del tiempo que viene su puesta en marcha en el fondo desde el 2023. En el 2018 ocurre un hito súper importante que es Chile tomando la posta de la COP25, y el 2019 en un año muy climático también para Chile, en el marco de esta presidencia, de futura presidencia, copresidencia entrante de la COP25, también muchos avances en materia de financiamiento climático, y el 2020 también siguiendo este momentum climático, todo lo que es el proyecto de ley marco cambio climático, la actualización de la NDC, y la reforma tributaria también. Y ya en un contexto ya de este 2021, todo lo que ha sido los trámites en el Congreso del proyecto de ley marco, y también la estrategia climática de largo plazo. Esto es nuevamente un pequeño pincelazo de lo que han sido estos años, queda mucho por seguir haciendo, pero quisiéramos también contar un poquito en qué nos hemos enmarcado y cuáles han sido un poco los hitos que hemos ido viendo en el proyecto también, y que han hecho un poco forjar las líneas de trabajo, que es de hecho lo que viene a continuación. La siguiente, por favor. Hemos dividido a lo largo de los años de funcionamiento del proyecto en Chile nuestras áreas de trabajo en tres principales áreas de trabajo, sin perjuicio obviamente de que se pueden haber tocado otras y de que tenemos otros proyectos, eventos y actividades paralelas a estas, pero principalmente nuestro trabajo se ha podido agrupar en estos tres pilares, que es transición climática en el sector privado, donde no solo nosotros, sino que efectivamente el sector privado tiene un rol clave para poder avanzar en las metas, para poder lograr las metas climáticas, y en particular la meta de carbono neutralidad al 2050. Sin embargo, y eso ha sido algo que el proyecto ha determinado y ha detectado súper bien desde hace un par de años, es que hay sectores que están bajo un riesgo de transición climática, es decir, que son particularmente susceptibles a las políticas climáticas. Entonces, ¿cómo hacemos esa transición, o cómo aportamos en el diseño e implementación de diferentes instrumentos que puedan ayudar a que no haya un riesgo en la competitividad? Entonces, eso ha sido uno de los pilares fundamentales de trabajo, muy de la mano, por supuesto, con el sector privado. Vemos a muchas y muchos colaboradores con quienes hemos trabajado conectadas ahora en el webinar. También tenemos el pilar del artículo 6 del Acuerdo de París, un poco más en materia de esta discusión que llevaba muchos años y que felizmente ahora se cerró el libro de reglas del Acuerdo de París, y en particular lo que estaba trabado hace unos años sobre el artículo 6. Hemos desarrollado, mientras se habilitaban estas condiciones o mientras se cerraba este libro de reglas, hemos trabajado en diferentes aristas para poder apoyar en la preparación tanto del país, pero también en otras colaboraciones, a la implementación de estos enfoques cooperativos que el artículo 6 del Acuerdo de París menciona. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos el área de trabajo asociada a los instrumentos de precio al carbono. ¿Por qué? Porque en Chile se han incorporado diferentes instrumentos de precio, por ejemplo, el impuesto verde que mencionaba anteriormente en la línea de tiempo con su sistema de compensaciones, ahora también la norma de emisión del proyecto de ley marco de cambio climático. Entonces, en estos diferentes instrumentos hemos buscado aportar en el desarrollo de estudios, en el desarrollo de actividades, aportando también ahí a quienes llevan este desarrollo e implementación de estos instrumentos, también bien de la mano, por supuesto, con el Ministerio de Medio Ambiente y también con el Ministerio de Energía, pero también con aquellos sectores que pueden estar afectos, por ejemplo,
al impuesto a estos instrumentos, así que ha sido una colaboración también más allá de lo público y que ha sido también un poco el sello del proyecto a lo largo de estos años. Y con esto, sí, la siguiente. Muchas gracias. Con esto, acá hay una pequeñísima selección de nuestro estudio, particularmente de nuestros últimos estudios mayoritariamente. Estamos prontos a publicar un estudio sobre el potencial del artículo 6 y otros instrumentos de financiamiento para poder fomentar tecnologías innovadoras como es el hidrógeno verde, y se analiza el caso de la industria del acero, del cemento y del transporte de personas en minería. También publicamos en septiembre uno de nuestros estudios, un estudio muy interesante, no el más interesante, pero uno de los estudios muy interesantes, que es un análisis de las estrategias para evitar la sobreventa de resultados de mitigación en Chile bajo la futura implementación del artículo 6 del Acuerdo de París. También este año publicamos el estudio Vías de Colaboración Interregional hacia una implementación conjunta del artículo 6 del Acuerdo de París, donde se hace un análisis de en qué están los países o gran parte de los países y de las alianzas internacionales, ya sea a nivel mundial o a niveles regionales, para ver cómo avanzamos también en el marco de lo desarrollamos a principio de año, así que era en el marco de la futura aprobación o cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. También este año lanzamos el estudio de sistemas de compensaciones del impuesto verde en Chile. Viene en la línea de esta área de trabajo de poder aportar a la implementación de los instrumentos de precio o de los instrumentos aquí en el país. Y también otro de nuestros últimos lanzamientos, de nuestros últimos aportes, porque esto no es un estudio propiamente tal, es nuestra serie de folletos sobre instrumentos de precio del carbono, que además es una actualización de la serie de folletos anteriores, que era sobre el impuesto verde, así que busca actualizar la información y ampliar también la misma información que estaba dispuesta en la serie anterior. Repito, esto es solo una pequeña selección de 5 estudios o 5 aportes concretos. Todo el detalle lo pueden encontrar en nuestra página web y todos los aportes que hemos hecho durante estos últimos años. Coti, la siguiente, por favor. Aquí también hay algunos de nuestros últimos eventos. Este año llevamos a cabo un webinar sobre opciones de financiamiento para apoyar la transición climática en las industrias de cemento y siderurgia, muy en la línea de esta colaboración con el sector privado y sobre todo con aquellas industrias más susceptibles a esta transición climática. Y esto se enmarca además en un estudio que contiene todo un detalle de diferentes instrumentos u opciones de financiamiento analizadas para estas dos industrias. Y además este año desarrollamos junto al IETA Hub y al Ministerio de Energía un side event en el marco de la COP26, donde pudimos presentar un poco el estudio sobre pilotos de artículo 6 e hidrógeno verde y avanzar y poder posicionar también un poco la discusión o el tema o la relación que podría existir entre la implementación del artículo 6 y temas como el hidrógeno verde. Y finalmente el año pasado desarrollamos también en el marco de la serie de webinars de I4C, un webinar donde estuvo participando ahí también Juan Pedro y Carolina en el marco de esta discusión sobre cómo los mercados de carbono pueden aportar al desarrollo en los diferentes países de Latinoamérica, en una discusión muy entretenida que se dio en esa oportunidad. Y finalmente, bueno, invitarles a revisar todo lo que ha sido este desarrollo, todo lo que han sido nuestros aportes a lo largo de estos años de trabajo del proyecto en Chile. Vamos a estar enviándoles próximamente a sus correos electrónicos nuestro catálogo de publicaciones, donde van a poder revisar todos nuestros estudios, nuestros aportes, nuestras actividades, nuestros webinars, además con un pequeño resumen y los links directos a cada uno de esos estudios que van a estar, por supuesto, en nuestra página web, que la dejamos en el chat, pero para que puedan tener para un futuro a mano y en consolidado todos los aportes de este proyecto Global Carbon Market. Cori, la siguiente, por favor.
Y con esto quisiera contarle un poco los impactos que ha tenido el proyecto. Ahí en la parte derecha de la slide podrán ver que hemos asesorado y capacitado a 2.200 personas, 656 del sector público, 795 del sector privado, y no menos un 43% de esas personas capacitadas y asesoradas fueron mujeres, una cifra que ha ido subiendo también a lo largo de los años, que es súper importante, no solo para nuestro proyecto, sino que en general. Y además de eso, bueno, lo que un poco en resumen hemos estado haciendo ha sido estudios, difusión y capacitaciones en estos temas que han sido de interés, como estos diferentes instrumentos, sobre todo en el marco de lo que ha ocurrido en nuestro país o de los avances de nuestro país. Hemos apoyado la colaboración público-privado, hemos desarrollado también diferentes estudios de factibilidad en industrias específicas como acero y cemento, y ahora con este último estudio sobre pilotos de artículo 6 hidrógeno verde en el transporte de personas en minería. Hemos también trabajado en la validación de instrumentos financieros, hemos apoyado la Task Force Interministerial de artículo 6, hemos tenido asesoría directa también ahí al Senior Advisor de negociaciones de artículo 6 en Chile, que es Juan Pedro, en la COP25. También un aporte en la discusión y la creación de políticas públicas, el posicionamiento de Chile en el marco de este proyecto global también, como un actor relevante a nivel internacional, y diferentes side events, tanto en la COP26, que como les conté recién, como en la COP25 también. Ahí hay algunas también de nuestras instituciones partner, solo algunas, no todas, son varias más. Y ahora sí, Coti, la siguiente. Y con eso, con un poco una pincelada bien resumida en el contexto de este webinar, para no alargarnos mucho, ha sido un poco lo que hemos ido desarrollando. Queríamos agradecerles a todas y todos quienes nos han apoyado, tanto como socios contribuidores, como participantes o como interesados de diferentes maneras en nuestro proyecto, en sus actividades, en sus estudios y en todo lo que venimos desarrollando. Así que muchísimas gracias. Y la siguiente, Coti. Este es nuestro equipo, ya hemos hablado los tres, así que desde nosotros poder darle las gracias por todos sus aportes. Así que muchas gracias, y con eso, Coti, te devuelvo el micrófono. Gracias, Isa. Muchas gracias por el recorrido de lo que han sido casi los 5 años de nuestro proyecto, aportando al desarrollo de los instrumentos de precio al carbono. Bueno, y con eso ahora voy a presentar un poco sobre de qué se trata esta nueva generación de mercados de carbono y las oportunidades que implica para el sector energía. Entonces, como sabemos, en la COP26 se acaba de aprobar el libro de reglas del Acuerdo de París, y entonces aquí voy a presentar un poco sobre el contexto de qué se trata el artículo 6 como primera mirada, porque después Juan Pedro Sarle va a profundizar en eso, y las implicancias para el sector energía en Chile. Entonces, como contexto, tenemos que se inició esto de los mercados de carbono con el protocolo de Kioto, firmado en 1995, donde dividía al mundo en dos partes: los países desarrollados, que eran los países de anexo 1, que tenían sus compromisos de reducción de emisiones y podían utilizar a países en vías de desarrollo o los menos desarrollados para reducir sus emisiones y contribuir a sus compromisos. Eso es el mercado predecesor, o lo que marca como el primer paso de los mercados de carbono en el mundo. Y más conocido, el MDL, Mecanismo de Desarrollo Limpio, fue la base de todos estos mercados. Y ahora, la nueva generación de mercados de carbono se habla, que nace con el Acuerdo de París, firmado en 2015 en la COP21. Ya no divide al mundo en dos partes, sino que cada país tiene sus propias contribuciones a la mitigación del cambio climático, y con esto cada uno tiene sus propios compromisos según sus propias capacidades, pero se reconoce
que todos debemos contribuir a este objetivo común, que es el de reducir el aumento de temperatura por debajo de los 1,5 grados Celsius idealmente. Entonces, lo que busca el artículo 6 del Acuerdo de París, a lo largo de sus 9 párrafos, es crear 3 mecanismos separados de cooperación entre los países para poder cumplir con sus metas. Y son 2 basados en mercado y 1 basado en no mercado. Nos vamos a enfocar obviamente en los 2 basados en mercado, que son el artículo 6.2 y el 6.4. El 6.2 crea estos mecanismos, este mecanismo que se basa en resultados de mitigación de transferencia internacional, o ITMOS. Esa es la unidad de medida que uniforma un poco lo que se va a transar, porque hay países que tienen metas basadas en toneladas de CO2, una meta absoluta, o una meta dependiendo del PIB, entonces son metas relativas, pero para uniformar, también hay países que tienen metas en megawatt renovables, etcétera. Entonces, para uniformar, usan esta unidad de medida de ITMOS, que son resultados de mitigación de transferencia internacional. Y el artículo 6.2, entonces, se puede hacer negociaciones país a país o alianzas, o también por medio de alianzas, de clubes de carbono. Esto es más flexible y se puede hacer también en base a proyectos del sector privado o iniciativas del sector público. Entonces es más flexible que el mecanismo que crea el artículo 6.4, que va a ser como el que sigue del MDL, del Mecanismo de Desarrollo Limpio. Ahí se habla de cómo se va a transitar, cómo se va a hacer la transición del Mecanismo de Desarrollo Limpio a este nuevo mecanismo del 6.4. Y va a ser regido por un organismo centralizado de la ONU, y para el comercio de reducción de emisiones generadas en cualquier lugar por sector público o privado. Entonces tienen que pasar necesariamente por un registro central de transacciones. Y entonces estos 2 mecanismos pueden ser de múltiples formas. Puede ser transferir permisos de emisión entre sistemas de comercio de emisiones, puede ser comercio de ITMOS entre las metas de NDC, proyectos o tipos de proyectos que estén cubiertos por nuestras NDCs, o pueden ser transferencia de créditos entre un sistema de offset o compensaciones hacia otro país. Puede ser de múltiples formas. Esto es la gracia de la nueva generación de mercados de carbono, que da mucha flexibilidad para poder cumplir las metas, pero siempre asegurando que se cumpla obviamente las metas a nivel mundial y las metas a nivel país. Aquí entonces les dejamos los links, toda esta presentación y la grabación, como mencioné en el chat, van a estar disponibles en nuestra página web. Entonces aquí los links los llevan directamente al escrito de los artículos. Y como mencionó David también, son los instrumentos de precio al carbono los que han marcado el inicio de estos mercados de carbono que se van a ir dando para generar capacidades, para generar la infraestructura, y van a ser clave los países que vayan más avanzados en sus instrumentos a nivel nacional, sus instrumentos domésticos, para poder integrarse de buena manera en las oportunidades que abre el mercado global de carbono. Aquí un poco mostrarles cómo funciona, cuál es la estrategia de uso del artículo 6. Vemos una curva de costo marginal de abatimiento, donde se muestra en el eje X la cantidad de emisiones que abate cada medida, y en el eje Y
en el vertical se puede ver el costo de esas medidas. Entonces, aquí una curva de costo marginal de abatimiento genérica. Se puede ver que en las medidas que están por debajo de costo cero generan ahorros. Entonces, estas medidas, como son costos negativos, debieran ser aprovechadas, obviamente, para nuestras NDC a nivel doméstico, para cumplir con nuestros compromisos. Y no debieran ser vendidas bajo el artículo 6 a nivel internacional. Luego, las medidas más caras tampoco son las alternativas más aptas para transar en un mercado global de carbono, porque seguramente va a requerir más de investigación y desarrollo y de medidas de apoyo gubernamental. Y obviamente es muy difícil encontrar compradores que quieran pagar costos muy altos, pero sí puede ser una medida complementaria de ingresos para este tipo de proyectos. Y si vemos, por ejemplo, un nivel de precio de $30 de instrumentos de precio al carbono, o el nivel de precios que va a tener el mercado global de carbono, podemos ver que si fuera a un nivel de $30 o 30 euros por tonelada de CO2, podríamos ver que todo lo que está bajo la línea roja podría ser viable con transando certificados a este precio. Entonces aquí vemos que lo que está encerrado en el cuadrado podría viabilizarse. Todo lo que está encerrado en el cuadrado, que tiene un costo más arriba de cero, puede ser una oportunidad de venta bajo los mercados de carbono en el artículo 6. Y puede ser atractivo para los compradores internacionales, pero obviamente ahí va a depender de la estrategia que defina cada país, cada gobierno, cuáles son los tipos de proyectos o el nivel de precio a los que se pueden vender ciertos tipos de proyectos. Entonces aquí va a estar como el core del artículo 6 en los distintos países. Y para entender un poco cuáles son las implicancias del artículo 6 para el sector energía, los mercados de carbono internacionales van a permitir fomentar la transferencia tecnológica y lograr la maduración de tecnologías limpias e innovadoras. Y esto las implicancias de estos pueden ser que se desarrolle de una manera más rápida, más acelerada, la cadena productiva de tecnologías limpias. También resolver barreras de entrada como económica y regulatoria. Va a haber un efecto transformador en políticas públicas y por supuesto se va a permitir reducir más emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces todo como un círculo virtuoso que va a ir generando los mercados de carbono, generando la maduración de tecnología, la mayor transferencia tecnológica y con esto mayor reducción de emisiones. Aquí, como decía, el gobierno va a definir qué tipos de proyectos puedan ser elegibles para transar en un mercado global de carbono, pero sí tienen que siempre cumplir con que las reducciones sean reales, adicionales y permanentes. O sea, por ejemplo, permanentes me refiero a que por ejemplo, el sector forestal muchas veces no es elegible bajo estándares de mercados de carbono porque los incendios forestales no aseguran la permanencia de estas reducciones de emisiones, pero ahí hay distintos mecanismos que también ocupan buffer o reservas de toneladas de CO2 capturadas que también permiten entrar a estos sectores, a estos mecanismos. Y con adicionales me refiero a que los proyectos que se desarrollen en el marco del artículo 6 necesitan necesariamente de este ingreso adicional para desarrollarse porque son tecnologías que no son convencionales
o que necesitan de un apoyo porque tienen otro tipo de barreras. Por eso proyectos convencionales como solar, eólico, que ya son convencionales, por lo menos en Chile, si no tienen ciertas características que los diferencien de los convencionales, seguramente no van a ser elegibles para este tipo de mercado, pero todo eso también lo va a definir la autoridad nacional designada, el Ministerio de Medio Ambiente, probablemente. Y en la contabilidad se va a exigir que sea transparente, la rigurosidad, credibilidad, integridad y trazabilidad. Esto va a asegurar que las reducciones de emisiones sean reales y que vayan a contribuir efectivamente con la reducción total de emisiones. Y como conclusión o reflexiones finales, los instrumentos del artículo 6 se espera que tengan un precio más alto que los mercados de compensación históricos, por lo mencionado anteriormente, de que cada país va a tener sus metas, entonces va a haber mucha oferta y mucha demanda también de resultados de mitigación, estos ITMOS que les comenté al principio. Los enfoques cooperativos del artículo 6 ofrecen una importante oportunidad para atraer financiamiento internacional y van a ser una contribución esencial para complementar otras formas tradicionales de financiamiento para proyectos verdes o innovadores. Y contribuye con la madurez de la cadena de valor, el efecto transformador en la política pública y la capacidad también de dar una señal al mercado. Y el artículo 6 va a ayudar a reducir el costo de las medidas que con el tiempo van a permitir que entren de manera competitiva a los mercados y van a permitir también cumplir con las futuras NDCs de los países. Y Chile ya está haciendo sus avances para poder aprovechar estas oportunidades que trae el artículo 6. Y ahí Carolina Ormeneta también les va a contar un poco más de qué es lo que ha desarrollado Chile en esta línea. Y bueno, el éxito va a depender, por supuesto, de cómo se preparen los países, cómo van generando su infraestructura, sus propias reglas y su integración en los mercados, en las alianzas, en los mercados que se vayan a generar bilateralmente, multilateralmente, o que vayan aprovechando iniciativas, por ejemplo, como la del Warehouse del Banco Mundial y distintos clubes que van surgiendo. Eso también lo va a comentar más en detalle Carolina Urmeneta. Y con eso ya entonces establezco un piso común para que podamos entender un poco la base de lo que significa el artículo 6, lo que va a implicar para los proyectos en Chile. Y aquí les dejo también en la presentación algunas herramientas y recursos que les pueden servir para explorar más sobre estos temas en nuestra página web y la página web global del proyecto Global Carbon Market, también el Carbon Mechanism del Ministerio de Medio Ambiente, donde hay múltiples estudios e informaciones que pueden servir. Y con esto finalizo y dejo entonces la palabra a Juan Pedro Searle, el jefe de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Energía, que les va a contar más en detalle sobre qué se trata el artículo 6, cómo quedó definido en el libro de reglas y cuáles van a ser las aplicaciones para Chile. Hola Juan Muchas Pedro. gracias. Hola, muchas gracias, Coti. De nada. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve bien? ¿Se ve? Se ve un poco raro. ¿Por qué? Yo veo. Se ¿Ven ve la como, presentación? no sé si es mi computador o... Doble en una mini pantallita también. Sí, se ve como doble. Ay, qué extraño. ¿Y cómo? Pero a lo mejor Déjame. si dais la siguiente, ¿Y ahí? Lo... todavía no se ve. Se ve doble, ¿por qué?
Por ahora no se ve nada, te ves tú nomás. Qué extraño, porque a mí se me ve bien ¿Sí? en mi pantalla, se me ve espectacular. ¿Cómo lo hacemos, Coti? ¿Te lo mando y lo pasan ustedes o no? A ver, pero deja de compartirlo y compártelo de nuevo. Inténtalo una vez más. Ya, espérate. Otra oportunidad. Ahí sí, ponlo en modo presentación y creo que se va a ver bien. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí sí. Al menos yo lo veo bien. ¿Está perfecto? ¿Coti? ¿Sí? A ver, dale a la siguiente porque pasó lo mismo. Dale a la siguiente slide. Ah, qué raro. Se ve Mira, como ¿sabes qué? doble. Voy a hacer una cosa y para no seguir perdiendo tiempo, voy a compartirlo. No, no, sí, yo creo que ahí, mira, ahí Pancho. Hasta ahí está todo bien. Se ve Sí, como en modo... sí, espérate, que todavía no me lo... Ahí se ve Ahí sí, bien. ya, perfecto. El problema es cuando yo lo cambio, le quito la vista moderador, en mi computador pasa eso, así que no lo voy a hacer. Oye, muchísimas Ya. gracias, Coti, perdón por Sí, por no. el tiempo Pasó perdido, nada. gracias por la invitación, feliz de estar hoy día, bueno, con sentimiento encontrado porque se acaba una fase del Global Carbon Market, pero a la vez hay que ir cerrando etapas. Me facilitaste bastante la pega en términos de explicar artículo 6, Coti, porque yo voy a entrar más en detalle de lo que fueron las reglas de artículo 6. Primero un contexto, me voy a saltar, yo tenía una slide donde explicaba los artículos, Coti lo explicó súper bien, con un buen nivel de detalle, y voy a entrar en materia de los principales lineamientos que se aprobaron en Glasgow. Como afortunadamente Coti puso los links de los documentos que están en la decisión de Glasgow sobre artículo 6, por lo tanto ahí ustedes pueden visitar y ver el nivel de detalle y de complejidad también de lo que finalmente se aprobó y algunas implicancias para Chile, más que nada en términos de los arreglos institucionales, incluido financiamiento que podría ser requerido para implementar artículo 6 a cabalidad. Coti se escucha bien, ¿no? Sí, Coti, perfecto. ya. Todo bien. Esto me lo salto, pero va a quedar en la presentación. Aquí la única gracia que tiene esta slide es que está vinculada con las decisiones que se tomaron en París, la CP21, respecto a artículo 6. La importancia, bueno, afortunadamente ahora hablamos de ERA, ¿no es cierto? En pasado, era la pieza faltante para cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París. Como todos sabemos, no se logró en la COP24, tampoco estuvimos a punto, a un tris de lograrlo en la COP25, pero finalmente no hubo la voluntad de hacerlo, como si se detectó desde el primer minuto de la negociación en Glasgow que iba a haber una mayor apertura a los países a lograr algún acuerdo. No se adoptó en la COP24 ni en la COP25, a pesar de la relevancia que tiene el artículo 6, ¿no es cierto? Y las partes adujeron que necesitaban mucho más tiempo para poder, no sé, para poder digerir algunas de las propuestas, sobre todo lo que tenía que ver con la transición de las unidades del mecanismo de desarrollo limpio que explicó Coti hacia el artículo 6.4. Lo que sí nunca estuvo en duda que las reglas debían ser robustas, de manera de no afectar la integridad ambiental del Acuerdo de París, y básicamente este concepto de doble contabilidad o doble uso de los certificados que se transfieren. Eso tiene que ser evitado a toda costa. La importancia, en parte lo señaló Coti, ¿no es cierto?, que permite a los países o a las partes que participen en un acuerdo de cooperación implementar, por ejemplo, sus NDCs de manera costo efectiva y en colaboración con otras partes. El artículo 6 y las reglas de las cuales les voy a hablar no solo hablan de poder implementar o apoyar la implementación de la NDC, sino que también podrían haber otros usos de los certificados que salen de artículo 6.
Ahora, es interesante el artículo 6 porque además permite la participación del sector privado, ¿no es cierto? Una apertura hacia la inversión privada en términos de actividades de reducción de emisiones y que estén obviamente en línea con las metas de carbono neutralidad del país, en línea con las metas de carbono neutralidad o de reducción de huella de carbono que tengan, ¿no es cierto?, las empresas. Hay muchas que ya tienen comprometido metas de net zero al 2050 o antes. Como lo señaló Coti, el artículo 6 lo que hace es sentar las bases para la cooperación entre las partes. Este es un tema muy interesante porque hay estudios, por ejemplo, la IETA, la Agencia Internacional de Transacción de Emisiones. Ellos han hecho un estudio que sigue perfeccionándose, una modelación en la cual demuestran que los países pueden alcanzar las metas del Acuerdo de París solos, ya con esfuerzos propios, pero les es mucho más caro y esa reducción se logra en tiempos mucho más lejanos. En cambio, si cooperan entre ellos, bajan muchísimo los costos y aumenta el impacto positivo en la reducción de emisiones. Esto también es interesante, el artículo 6 obviamente no es el único instrumento que puede apoyar a los países a hacer una transición más rápida para poder, ¿no es cierto?, lograr estas metas del Acuerdo de París, ojalá antes del 2050, pero ciertamente es un instrumento que puede ayudar a cerrar la brecha en la ambición requerida para contener este aumento de temperatura. Todos sabemos que hoy en día las metas y los compromisos que los países han establecido no están dando con esta meta. O sea, estamos muy lejos todavía de alcanzar a controlar este aumento de temperatura, pero el artículo 6 podría tener un rol interesante en varias cosas. Ya Coti habló bastante sobre transferencia tecnológica, ¿no es cierto? Ayudar a hacer la transición a sectores que son más difíciles. Hay que ver bien cuáles podrían ser los usos en particular para Chile, que ya está en una senda de descarbonización bastante acelerada y no por instrumentos de precio. Ahora, bien, teniendo una mirada más general respecto a Chile y al artículo 6, al ser Chile un país de ingreso medio alto, con restricciones, ¿no es cierto?, de acceso a la cooperación internacional, el artículo 6 podría ser, si no la única, una de las pocas vías relevantes para obtener financiamiento climático que nos ayude, ¿no es cierto?, a acelerar esta descarbonización en la cual ya estamos. Y el párrafo 9 de acá, no lo voy a leer, no lo voy a repetir, pero simplemente lo que está capturado en la nueva NDC de Chile, donde se reconoce el rol del artículo 6 y el rol que tiene también este artículo o podría tener en la participación del sector privado. ¿Cuáles fueron los principales temas de discusión para Glasgow? La contabilidad, ¿no es cierto? El accounting famoso, y esto uno lo podría reducir a este concepto de ajuste correspondiente a las unidades emitidas bajo el artículo 6.4. Este es un concepto que aparentemente es muy simple de entender o de aplicar, pero no es tan así. Pero significa básicamente hacer una suma y resta si un país transfiere resultados de mitigación, el país que lo adquiere lo resta de sus emisiones y el país que lo vende lo deberá sumar a sus emisiones. La idea es no doble contabilizar. En el artículo 6.2 está escrito que se debe aplicar este ajuste correspondiente. En el artículo 6.4 no está escrito el concepto, por lo tanto no sería obligatorio. La transición de las unidades, los certificados de reducción de emisiones desde el MDL al mecanismo del artículo 6.4, y estamos hablando de transición de unidades. Antiguamente se hablaba de pre-2020, pero ahora como ya el 2021 está terminando, se está hablando de pre-2021. Y un concepto más transversal y súper requerido, ¿no es cierto?, el financiamiento para la adaptación a los impactos del cambio climático. Y el tema central en este punto fue el cobro de un impuesto, así lo traduje, share of proceeds, a las transacciones de los certificados que salen del artículo 6.2.
a la inversa de lo que ocurre en el artículo 6.4, donde sí está este cobro y este cobro se hace, hay historias sobre esto en el MDL, ese cobro no está en el artículo 6.2. Bueno, estos no fueron los únicos temas. Aquí hay un listado también de temas no menores, ¿no es cierto? Cómo se expresa el istmo. La Coti mencionó brevemente que los istmos no solamente se pueden expresar en CO2 equivalentes, sino que también en otras métricas, por ejemplo, megawatt hora de energía renovable u otras métricas que los países estimen convenientes. Sí tiene que haber alguna relación entre las métricas y es cómo está establecida la NDC de los países que participan en un acuerdo de cooperación de esa naturaleza. La contabilidad, esto ya es un poquito más complejo para las NDC que tienen metas multianuales o metas de un solo año. O sea, si hay un país con una NDC con meta multianual y uno con meta a un solo año, que es el caso nuestro, ¿cómo se hace esa contabilidad de manera que el que compra se asegura que el que transfiere está efectivamente aplicando correctamente el concepto de ajuste correspondiente y en el minuto que corresponde? La aplicación de un concepto que fue acuñado por los pequeños estados-islas que se llama, no lo traduzco en castellano porque no tiene una traducción tan directa, que es Overall Mitigation in Global Emissions. Y la aplicación de este concepto está en el 6.4, pero no está en el 6.2. El uso de artículo 6 para otros propósitos, que también fue un tema que en Glasgow surgió muchísimo, qué significan estos otros propósitos. Y ahí están involucrados otros acuerdos internacionales, por ejemplo, CORSIA, que es este mecanismo de compensaciones, o este sistema de compensaciones de la aviación internacional civil, o el mercado voluntario. El diseño del nuevo mecanismo bajo el 6.4 en términos del rol del país anfitrión. Si ustedes recuerdan en el MDL que todavía se sigue, ¿no es cierto?, haciendo con mucha menos velocidad, se siguen aprobando proyectos, básicamente se le da una carta de aprobación a un proyecto que tiene una resolución de calificación ambiental y con eso para nosotros es garantía suficiente de que el proyecto cumple con los estamentos de sostenibilidad que el país tiene. Pero hoy en día el rol que se le ha querido dar al país anfitrión es mucho mayor, precisamente porque tenemos un compromiso que cumplir. Las metodologías de líneas de base. Aquí hay una profundización en relación a lo que se usaba en el MDL, o es lo que se quiere hacer básicamente. La transición de metodologías y proyectos bajo el MDL hacia el artículo 6.4 y un tema que nosotros como Chile no, o sea, le dimos seguimiento, pero encontramos que necesitamos hacer una discusión más profunda porque creo que podemos hacer también nosotros participar de alguna manera en el artículo 6.8 y ahí el tema central fue el tipo de gobernanza que se establecería para implementar este artículo de no mercado, si era una gobernanza permanente o una gobernanza bajo algún órgano existente de la convención. Los países en desarrollo, súper liderados por Bolivia, querían una gobernanza permanente. Los países desarrollados, que son los que finalmente proveen el financiamiento, no querían más instituciones nuevas, no querían gastar financiamiento, por lo tanto la lógica de ellos era utilicemos la infraestructura existente para manejar este mecanismo. Bueno, yendo ¿cuánto tiempo tengo, Coti? Bueno. ¿Estás bien? O Ya, sea, un perfecto. poquito más. Ya, perfecto. Bueno, artículo 6, lo que se aprobó en Glasgow, yo voy a entrar en algunos temas. Insisto, los que quieran revisen las decisiones y más o menos se van a dar cuenta que estos son los temas centrales. En términos de ajuste correspondiente, esto se los quise mostrar tanto para el artículo 6.2 como para el artículo 6.4, porque el concepto ahora se va a aplicar indistintamente si la acción que lleva a una reducción de emisiones, ya sea un ITMO o un certificado del artículo 6.4, ya sea que esté dentro o fuera de la ANS. Y esto fue un tremendo paso y esto le da una robustez muy grande, quizás impensada, porque hasta el año pasado o hasta junio de este año, donde se hicieron las reuniones
virtuales de los órganos subsidiarios de la Convención, todavía había oposición de países del mundo en desarrollo que son muy influyentes a aplicar ajuste correspondiente a aquellas actividades que estaban fuera de la ANC. Por lo tanto, este es un tremendo avance. Pero sí, esas unidades tienen que tener la correspondiente autorización del país anfitrión. Si no están autorizadas, se pueden utilizar y no es necesario que le den el ajuste correspondiente, pero no para los siguientes fines. Tiene que ser autorizada para NDC, para toda transferencia, por ejemplo, de ITMOS, que cuentan con autorización para las NDC, para el cumplimiento de NDC, otros usos internacionales, CORSIA, otros propósitos, por ejemplo, el mercado voluntario. Y acá, claro, no se aplica ajuste correspondiente para transferencias que no lo requieren y que por tanto no solicitan autorización. Ahora, los ITMOS, le puse un asterisco ahí porque algo también interesante y que no es que haya surgido en Glasgow, pero quizás se materializó aún más el concepto de ITMO. Cuando un certificado del artículo 6.4 se transfiere internacionalmente, es considerado un ITMO, por lo tanto se aplican todas las reglas del artículo 6.2 a esa unidad. Esto me pareció interesante, es un diagrama del Banco Mundial sobre cómo finalmente quedaría, ¿no es cierto?, este circuito del ajuste correspondiente aplicado tanto a los ITMOS del 6.2 como a los certificados del artículo 6.4 o a estándares independientes que son elegibles de aplicar este ajuste. Bueno, por un lado, si es autorizado, ¿no es cierto?, ese certificado es autorizado por el país anfitrión para uso específico, ahí tenemos dos vías, ¿no es cierto? Una transferencia para cumplimiento de la NDC o para un propósito internacional. En ambos casos, esta transferencia tiene que contar con este ajuste correspondiente. O, ¿no es cierto?, tenemos esta otra opción de que no haya autorización del país anfitrión, y eso puede deberse a que ese certificado es una contribución al cumplimiento de la NDC del país anfitrión del proyecto o de la actividad que genere esa reducción, o como una contribución financiera sin reconocer el asset de reducción de emisiones. Y el otro fin puede ser para utilizarlo en un mercado de carbono del país anfitrión, por ejemplo, un sistema de transacción de emisiones, o un sistema de compensaciones, o un impuesto, que es el caso nuestro. Entonces, como queda básicamente esto dentro del host country y en la NDC del host country, no requiere un ajuste correspondiente. Por otro lado, cuando hablamos del mercado voluntario, si es que hay ciertos estándares que quisieran ser, no sé, reconocidos como más robustos y certificados del mercado voluntario podrían ir, ¿no es cierto?, al cumplimiento de una contribución o de un uso en algún otro instrumento internacional. Entonces, esa unidad tiene que, y si es transferida, y tiene que ser ajustada correspondientemente. Y en el caso si simplemente son, ¿no es cierto?, para contribuciones de otros fines, entonces no necesita el ajuste correspondiente porque queda dentro del ámbito del host country. Yo creo que esa slide resume bastante bien lo que ocurrió en términos de ajuste correspondiente en 6.2 y 6.4. Bueno, finalmente, mi entender es que hoy en día ambos mecanismos se pueden ya implementar. Faltan algunos temas institucionales en el artículo 6.4, pero ya están en teoría operativo. Las guías del artículo 6.2 establecen los principios internacionales legales y de contabilidad con los cuales los enfoques cooperativos deben operar. No obstante ello, se requiere infraestructura para implementar el artículo 6.2. Hay tres tipos de infraestructura que el artículo 6.2 va a requerir. Por un lado, registros nacionales si los países optan por esa figura, o utilizar el registro internacional que debe implementarse
el artículo 6 va a tener que establecer esta famosa base de datos del artículo 6, que se supone que le va a dar una cierta transparencia a lo que está ocurriendo en esos enfoques cooperativos, y la plataforma centralizada de contabilidad y presentación de informes. Si nosotros nos retrotraemos un poco a la discusión que hubo previo a París y quizás hasta los órganos subsidiarios de este año, siempre se pensó en que la infraestructura de gobernanza del artículo 6.2 tenía una diferencia muy grande con el artículo 6.4, en que la primera era más descentralizada, más dependiente de los países, y el artículo 6.4 es absolutamente centralizada y dependiente, en este caso, del Acuerdo de París. Pero cuando uno empieza a mirar este tipo de infraestructura, se le quiere dar un seguimiento mucho mayor al artículo 6.2, porque precisamente no contaba en sus inicios con este tipo de infraestructura. Ahora, debe haber arreglos previos entre gobiernos antes de entrar en vigor un acuerdo de cooperación. Ya han habido bastante, ¿no es cierto?, avance en términos de pilotos. Nosotros no tenemos ningún piloto. Bueno, tenemos un piloto con Canadá virtual, pero no hemos entrado en ninguna firma o ningún acuerdo internacional a la fecha respecto a pilotos. Lo que sí es importante es que hay requisitos de participación entre los principales. Las partes tienen que ser parte del Acuerdo de París y contar con un marco que autoriza el uso de ISMOS para NDC u otro propósito. Y eso es un poco a lo que los quiero llevar al final de la discusión, qué significa eso en términos de infraestructura y de gobernanza para Chile. En términos de autorización, aparte de los usos tradicionales, si lo podemos poner en ese sentido, NDC, CORSIA u otros propósitos, también hay que definir la participación del sector privado. Y para que ello ocurra, debe emitirse una carta de autorización por parte de las partes que participan en un acuerdo del artículo 6.2. Hay que definir cuándo se aplica el ajuste correspondiente. Cuando los ISMOS son autorizados para cumplimiento de NDC, ahí no hay ninguna opción más que aplicar este ajuste correspondiente a la primera transferencia. Pero cuando se trata de otros propósitos, hay un abanico de posibilidades de aplicar en los tiempos de aplicar ese ajuste correspondiente, que van desde el momento de la emisión, la autorización, etcétera. En términos de salvaguardas, hay varias salvaguardas, pero a mí me pareció importante, y quizá podríamos armar, no sé si alcanza, Coti, una pequeña discusión respecto a este tema que es central a los instrumentos de precio, el tema de la bancabilidad. O sea, no hay Está un bancabilidad poco de ISMOS. pasadito, Juanpa. Ya, voy rápido. No hay bancabilidad de ISMOS. Deben ser usados durante los periodos de implementación. O sea, no se pueden traspasar ISMOS a otro periodo de implementación de NDC. A la fecha no hay límites al uso de los ISMOS, sino que estos se van a proponer por ahí por el 2028 y no deberían estar operativos antes del 2030. Lo interesante es que las métricas es CO2 equivalente y también en non-GHG metrics. Aquí rápido reporte, si ustedes van a ver, hay una tremenda cantidad de requerimientos respecto a los reportes para si los partes están usando artículo 6. Un reporte inicial, un reporte anual, un reporte regular, y esto tiene que ser reflejado en los Biennial Transparency Reports que empiezan, entiendo, a elaborarse de aquí al próximo año o de aquí a 2 años más, no sé. Financiamiento para adaptación, finalmente no quedó el término de SOP, pero sí el acuerdo lo que hace es como que le urge, ¿no es cierto?, a las partes a proveer financiamiento para la adaptación a través de el cobro de algún fee a los ISMOS, pero eso no es obligatorio. En términos de este overall mitigation, también quedó como strongly encouraged la cancelación, pero no está obligatorio. Lo que sí hay una obligación de reportar, si es que se aplica ese concepto, en estos reportes que les mencioné. Y respecto a Red Plus, no hay ninguna provisión explícita de actividades. Rápido, Cote, me queda muy poquita. Artículo 6.4, hay que definir la infraestructura, hay que elegir el órgano supervisor, el supervisory body, y este va a ser el que va a tener que implementar el artículo 6.4. Él tiene que establecer el registro del mecanismo, las actividades, acreditar a las entidades operacionales designadas, desarrollar y aprobar metodologías, etc.
Pero interesante que el país anfitrión tiene otra obligación, establecer la DNA, que eso no debería ser tan complejo, pero sí, por ejemplo, definir el tipo de actividades bajo el mecanismo, una carta de aprobación de la actividad, carta de autorización y autorización de uso. Son temas que la gobernanza del artículo acá en Chile va a tener que definir. En términos del share of proceeds, está establecido, ¿no es cierto?, que va a haber una parte que no se ha definido todavía para administrar el mecanismo. Hay un 5% del cobro sobre los certificados emitidos para el fondo de adaptación y un 2% de cancelación para este concepto de OMG. La autorización de uso no es mandatoria. El país anfitrión puede optar por emitir un artículo 6 con autorización. Ahí aplica el ajuste correspondiente. Sin autorización no aplica, pero tiene que reportar. Y en estos casos es para uso doméstico, no afecta, ¿no es cierto?, la NDC. Y para transferencia al mercado voluntario. Bueno, muy breve, Coti. En términos de autorización o no autorización, si ustedes se dan cuenta, como que se están creando como dos tipos de asset en 6.4. Unos probablemente con mayor valor que van a tener ajuste correspondiente y otros que no. Y eso podría crear a lo mejor diferencias en términos de cómo van a operar los mercados y sobre todo los mercados voluntarios a futuro. Lo mismo las métricas son en CO2 equivalente y también en non-GHG. En Red Plus no hay prohibición, la Junta Ejecutiva, el órgano supervisor del artículo 6.4 va a tener que aprobar esa metodología. Y a diferencia de lo que ocurrió con el MDL, el mecanismo del 6.4 ya puede arrancar hoy mismo porque va a haber una suerte como de préstamo de 40 millones de dólares desde el Trust Fund del MDL al 6.4. Y en el 6.8 hay que implementar esta infraestructura, hay un programa de trabajo y hay que reportar anualmente cómo está avanzando el programa de trabajo. Del MDL, la transición, bueno, desde el 2013 hasta el 2020, la restricción es que solo para la primera NDC y no aplica corresponding adjustment y no se le carga un fee. Las metodologías se pueden utilizar las actuales hasta que no se adopten nuevas metodologías bajo 6.4, pero hay un límite para el uso de esta metodología. Cualquiera de los dos que se cumpla primero, hasta que finalice el periodo de créditos del proyecto en específico o hasta el 31 de diciembre de 2025. Y los proyectos, para que pasen al 6.4, tienen que, antes del 31 de diciembre de 2023, solicitar la transición de ese proyecto a 6.4. Y ahí el país anfitrión tiene que aplicar la gobernanza que va a tener definida. Esto no entro en detalle, Coti, estos simplemente son los temas que quedan todavía por trabajar y se van a empezar a trabajar el próximo año a través del SAFSTA o del Supervisory Body del artículo 6.4. Y acá quería finalizar con esto, Constanza, en términos de un poco tener una mirada más interna de cuál va a ser la implicancia en gobernanza, la autorización, la emisión de los certificados, el ajuste correspondiente, cómo se aplica, cuándo lo aplicaremos, vamos a tener un registro o no, vamos a utilizar el registro del artículo 6.2, autorizaremos al sector privado a participar o no, el tema de los reportes, cómo vamos a instalar toda esa infraestructura porque es una cantidad de reporte tremenda. Y acuerdos bilaterales, vamos a continuar o no, estamos mejor preparados, el artículo 6 con las reglas ya nos permite una mayor noción, yo creo que sí, pero hay que trabajar. En términos del 6.4 hay que establecer la DNA, hay que ver qué rol vamos a tener nosotros en las metodologías y este vínculo de los proyectos con la NC, eso nos van a pedir. Financiamiento, obviamente, para implementar toda esta infraestructura, hay que elaborar la política nacional de uso artículo 6 y la mesa que ha seguido operando, obviamente vamos a seguir operando mientras no tengamos esta mesa público-privada. Gracias, Coti. Mil dispensas por demorarme, pero creo que era importante plantear estos puntos. Sí, muchas gracias, Juan Pedro. Bueno, con Juan Pedro tenemos un experto de primera línea, porque ha sido negociador del artículo 6 desde su inicio, así que muchas gracias por esta visión tan profunda, Juan Pedro. De nada, Y ahora Coti. vamos con otra experta, Carolina Urmeneta, que ella es la jefa de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y ha estado en todos el último boom de la acción climática de Chile con la COP25, la Ley Marco de Cambio Climático, todos los cambios que ha sufrido el impuesto verde, así que
también de primera línea tenemos la presentación que viene. Muchas gracias, Carola. Gracias, Coti, y gracias a todos por estar hoy día acá, por la tremenda presentación, ¿cierto? De Juan Pedro, la tuya, la de la Isabela. Y contarles, claro, que yo me voy a enfocar un poquito en qué es lo que tenemos en la política climática. Muchos de los que estamos acá nos hemos escuchado, así que voy a poner el marco y de ahí voy a ir un poquito más de detalle a los desafíos. Me parece súper importante, sí, que partiendo de hecho como con toda esta tremenda cantidad de preguntas que nos hizo Juan Pedro, también, y lo que nos decía la Coti, ¿cierto? Que esto refleja un poco lo que pasa a nivel internacional en la discusión de artículo 6. Pero vamos a ver acá, yo les voy a mostrar todo lo que ya Chile tiene, donde hay varias cosas que nosotros tenemos despejadas. Por ejemplo, ¿vamos a usar artículo 6? Sí, sí, lo vamos a usar. ¿Vamos a dejar que el sector privado participe? Sí, sí, lo vamos a dejar. Entonces, para que nosotros también, cuando estamos pensando en qué es lo que vamos a hacer en Chile, vayamos haciendo varios check a las cosas que tenemos y nos enfoquemos en las que nos faltan y que necesitamos avanzar, ¿ya? Lo primero entonces, y que tú ya lo adelantabas, Icoti, es reconocer que la presidencia de la COP25 nos permitió avanzar, nos permitió movilizar la acción climática y impulsar una transformación multisectorial que esperamos termine siendo muy vinculante, ¿cierto?, como una política de Estado. ¿Qué es lo que tenemos y que nos vamos a referir después en esta presentación? Tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático con la meta de la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050, la NDC actualizada que entregamos ya parece como una eternidad en abril del 2020, ¿cierto? Con nuestras metas al 2030, la estrategia climática de largo plazo que presentamos en la COP26, cumpliendo con lo que habíamos en el fondo comprometido, con metas de emisiones sectoriales vinculantes y más de 400 acciones concretas de transformación, un sistema de compensación del impuesto verde, que es en base a lo que se estableció en la reforma tributaria del impuesto verde, que vamos a ver después en detalle, los bonos verdes soberanos, el compromiso de reactivación sustentable, post-COVID-19 y varios más, pero que nos ponen en un foco en que aquí estamos haciendo cosas, ¿cierto? El proyecto de ley marco de cambio climático se encuentra en segundo trámite constitucional con suma urgencia, establece, ¿cierto?, la meta de la carbono neutralidad y avanzar a la resiliencia climática a más tardar al 2050. Es un proyecto que ha tenido una tramitación no tan expedita como nos gustaría, ¿cierto?, pero que sí ha avanzado y ha avanzado a pasos firmes. Ha sido aprobado en el Senado por prácticamente unanimidad, después de una larga discusión que se dio con base en la ciencia y con un apoyo súper importante ahí también del CR2 y del liderazgo de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, que aceptó tener esta tramitación, ¿cierto?, y la lideró con una base muy importante en la ciencia, con lo que el proyecto se aprobó en particular prácticamente por unanimidad en octubre de este año. Ahora ya estamos en segundo trámite constitucional. Hoy día, de hecho, en la tarde se vota en general en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales para partir ya la discusión en particular. Se han recibido varias audiencias y nosotros esperamos, es bien difícil que se logre aprobar, pero existe todavía la posibilidad y esperamos que eso ocurra así para que el siguiente gobierno ya cuente con todo esto que les vamos a presentar ahora. Algo que me parece súper importante y que tenemos que tener siempre en miras, que la Coti lo decía, la Isabela, ¿cierto? Y Juan Pedro también, es respecto a los principios que tienen que regir todos nuestros compromisos y todos los instrumentos que se desarrollan para cumplir con esos compromisos. Acá están los 12 principios que quedan establecidos en el proyecto de ley marco de cambio climático, que se fortalecieron, que se incorporaron principios nuevos, pero que son clave para cuando consideremos qué es lo que vamos a presentar en instrumentos de gestión al cambio climático, en instrumentos económicos, etcétera, etcétera, ¿ya? Acá tenemos principios como el principio científico, el de no regresión, el precautorio, la territorialidad, la transparencia, la costo-efectividad, tan importante, ¿cierto?, que la Coti ya nos adelantaba, ¿cierto?, con estas curvas, la progresividad, que es siempre ser más ambicioso, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que nos pide el Acuerdo de París, el enfoque ecosistémico, la equidad y justicia climática, etc. Estos son compromisos que quedan establecidos en la ley, que ya está, esto es público, es la ley, la versión de la ley que ya está en discusión en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que tener con claridad en todos los instrumentos que hacemos y también tienen que tener en la mira los actores no estatales y los organismos internacionales que van a venir, ¿cierto?, y que, con los que estamos conversando para establecer estos instrumentos, ¿cierto?, como el mercado del carbono. El proyecto de ley establece instrumentos de gestión, ¿ya? Dentro de los instrumentos de gestión hay dos que son muy relevantes
no porque los otros no sean relevantes, sino porque se le entregan a las Naciones Unidas. Por lo tanto, nosotros como Estado tenemos que hacernos cargo de los compromisos que ya entregamos, ¿ya? Y tenemos que reportarlos. Los siguientes gobiernos, obviamente, se ve muy fortalecida la acción climática si tenemos la ley, pero si es que no tenemos la ley, de todas maneras tenemos que hacernos cargo de la NDC, que entregamos a las Naciones Unidas en abril del 2020, y de la Estrategia Climática de Largo Plazo, que entregamos a las Naciones Unidas en octubre recién pasado, ¿ya? Esas metas ya son un compromiso de Estado y es obligatorio reportarlas cada 2 años en los informes bienales que tenemos que entregar el 2022, el último informe de actualización, y desde el 2024 los informes bienales de transparencia, que también se acordaron las tablas que debemos reportar y la información que debemos reportar, ¿ya? Entonces, eso es súper relevante porque estos dos instrumentos de gestión, que requieren mucho más instrumentos como los planes de mitigación y adaptación, los planes de acción regional y comunal, son instrumentos, ¿cierto?, de gestión que ya son un compromiso de Estado, ¿ya? Y por eso también relevo en esta diapositiva, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Monitoreo, Reporte y Verificación, ¿ya? Porque nosotros, por mandato, por ser firmantes, ¿cierto?, de la Convención y del Acuerdo de París, tenemos que presentar estos reportes cada 2 años. Con el proyecto de ley se fortalecen, obviamente, y de hecho, por ejemplo, se obliga al Estado, en efecto, al Ministerio de Medio Ambiente, a entregar el mismo reporte con más detalle en los informes bienales de actualización que tenemos que entregar a las Naciones Unidas, se le deben presentar antes de entregarlo a las Naciones Unidas al Congreso, ¿ya? Y por lo tanto, todas esas obligaciones y responsabilidades quedan mandatadas por ley si es que la ley se logra aprobar, obviamente. Si no, tenemos obviamente los mandatos que tenemos por el Acuerdo de París y la Convención. Con la ley esto se fortalece y se hace mucho más participativo y se involucra también al Congreso, que es un tema que nos parece de suma relevancia. Respecto a la carbono neutralidad, esta figura ustedes lo conocen bien. Yo aquí solo quería decir que Chile cuenta con esta información y de hecho en la COP26 fuimos reconocidos como uno de los 4 países junto a Costa Rica, ahí ustedes lo ven, la Unión Europea, Reino Unido, que tenemos una ruta, ¿cierto?, que es comprensiva, que es aceptable, que es transparente y que es robusta, ¿ya? Esto es bien relevante porque también en el fondo confirma que Chile ha entregado la información y que esto es reconocido a nivel internacional. Y por eso pasa un poco esto que decía Juan Pedro, ¿cierto? Que existe interés de los países en tener colaboraciones en el contexto de los mercados de carbono porque hemos sido transparentes y hemos entregado una buena información y clara. Nosotros en la NDC, la Coti presentaba, ¿cierto?, antes una curva de abatimiento tipo, tenemos nuestra curva de costos de abatimiento. Esto se actualiza, esto tenemos que trabajarlo en más detalles con los sectores, etcétera, etcétera. Pero esto está, existe en Chile y es público y están los instrumentos. De hecho, esa curva de abatimiento que les estoy mostrando acá está en nuestra NS, ¿ya? Y por lo tanto, por eso es que tenemos información que siempre es mejorable, que siempre es y tiene que ser actualizable, pero nosotros estamos trabajando en esa línea y por eso es que estamos, ¿cierto?, bien considerados y estamos disponibles para poder hacer estas acciones. El proyecto de ley marco de cambio climático, además, establece artículos que están directamente relacionados con mercados de carbono, ¿ya? Y esto es relevante porque también ordena y nos ayuda a entender cómo se está pensando, ¿cierto?, organizar toda esta gobernanza que nos hablaba Juan Pedro, etcétera. Tenemos que el artículo 14 y 15, para los que han seguido la discusión de la ley, se agregó algún artículo, por lo tanto antes hablábamos del 13 y 14, ahora es el 14 y 15. Tenemos las normas de emisión y el sistema de compensación, que es un instrumento nuevo que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene facultades ahora para hacer normas de emisión de gases de efecto invernadero ni de forzantes climáticos, y la coordinación y regulación del artículo 6 del Acuerdo de París. También está establecida en el artículo 15, ¿cierto?, como algo que obviamente tenemos que hacer desde el Estado, pero que está coordinado a partir del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto?, como la autoridad que debe velar porque esto sea transparente, con integridad ambiental, evitar la doble contabilidad, etcétera. Y el artículo 36 de la ley también habla y establece la obligación de desarrollar mecanismos de carácter fiscal, financiero o de mercado para financiar y movilizar la acción climática, ¿ya? Entonces, ahí también en el fondo se le da una responsabilidad fuerte a los distintos organismos que están firmando el proyecto de ley marco de cambio climático, que son 17 ministerios, ¿ya?, de elaborar instrumentos económicos, ¿ya? Así que ahí es importante también, en el fondo, el cómo está esto abordado en el proyecto de ley.
Ahora, entrando ya, ¿cierto? Teniendo este contexto general, entremos un poquito más en materia, ¿cierto? A la pregunta que nos hacía la Coti. ¿Cómo ha avanzado Chile, ¿cierto? En herramientas para movilizar la acción climática, específicamente hablando de mercados de carbono. ¿Hay muchas más herramientas? Sí, hoy día estamos hablando de mercado de carbono. Tenemos la reforma tributaria del impuesto, tenemos el proyecto de ley marco de cambio climático, que ya les adelanté y les voy a contar un poquito más de detalle, y tenemos lo del artículo 6. ¿Cuál es el objetivo que nosotros hemos establecido, ¿cierto? Y que está bien claro y lo hemos conversado muchas veces del mercado de carbono, es movilizar recursos del sector privado. Carola, Estás muteada. te pusiste en mute. No, yo creo que alguien me puso en mute, pero ojalá que no se hayan aburrido escucharme. La reforma tributaria al 2020 del impuesto verde, la reforma la conocemos, la hemos conversado muchas veces acá, ¿cierto? Modificó el criterio de afectación para el pago del impuesto y estableció la posibilidad de pagar el impuesto mediante un sistema de compensación. ¿Cuáles son los avances que tenemos? La propuesta de reglamento ya se presentó a consulta pública y actualmente están en revisión las observaciones para presentar un reglamento, me quedo ahí mal, mejorado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, ¿ya? Luego esto se aprueba el reglamento y se tiene que ir a la Contraloría, ¿ya? Y ahí empieza a operar, ¿cierto? Desde el 2023 este sistema, pero la idea es dejarlo ya, ¿cierto? Aprobado, porque eso nos ordena también para los tremendos desafíos que tenemos para implementarlo. Acá solo porque me parece demasiado importante que siempre estemos hablando de lo mismo, que ustedes también puedan ver que estamos hablando de lo mismo en todos los instrumentos. La propuesta del reglamento, que está en revisión ahora, pero ya establece y deja muy claro cuáles son las obligaciones de los proyectos verdes para compensar emisiones. Y ahí tenemos principios rectores que son los mismos que estamos conversando. O sea, tienen que ser adicionales, tienen que ser medibles, tienen que ser verificables, tienen que ser permanentes. Esas son exigencias que se deben cumplir. Además, tenemos criterios de sustentabilidad, que es que tengan una línea base realista y creíble, que tengan una cadena de custodia clara y transparente por la trazabilidad y que se resguarden los impactos no deseados, ¿ya? Eso está ya en el reglamento, se va a mejorar algunas cosas que salieron en la consulta pública, ¿cierto? Pero ya con claridad, ¿cierto? Estamos hablando exactamente de lo mismo que se está hablando a nivel internacional y de lo que queremos implementar. Otras obligaciones que es importante considerar, ¿cierto? Es que se van a fomentar, ¿cierto? Y Chile le va a dar un foco importante a todo lo que tiene que ver con soluciones basadas en la naturaleza. Los proyectos deben describir cómo se relacionan o aportan con los compromisos establecidos en la ANS, ¿ya? Esto es bien relevante porque, como bien decía Juan Pedro, ¿cierto? En el contexto del sistema de compensaciones del impuesto verde, estamos hablando totalmente de un sistema nacional, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos que tener claro cómo esos proyectos aportan al cumplimiento de la ANS. No pueden ser utilizados proyectos de reducción de emisiones desarrollados en las mismas fuentes, ¿cierto? Para evitar justamente la doble contabilidad o incentivos, ¿cierto? Que no vayan acorde a movilizar necesariamente más allá la acción climática, ¿cierto? Que sí que sean proyectos adicionales. Y obviamente no van a ser aprobados proyectos que generen aumento de emisiones en otros contaminantes, ¿cierto? Y que actividades que cierran, en el fondo que ya tienen planificado, ¿cierto? O cierre o términos de vida útil, tampoco se pueden contemplar, ¿cierto? Como a proyectos que son adicionales, ¿ya? Es bien importante acá también el trabajo que hay atrás, que a mí me parece súper relevante también como que lo veamos, ¿cierto? Acá es el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con los otros ministerios, ¿cierto? Que debemos crear, ¿cierto? Todo un sistema para poder certificar proyectos de reducción de emisiones y que estos puedan ser utilizados para la compensación, ¿ya? Entonces tenemos a la Subsecretaría de Medio Ambiente, donde está la División de Economía e Información Ambiental, está Cambio Climático, está Recursos Naturales, que estamos trabajando, ¿cierto? Y hemos trabajado en este reglamento, ¿cierto? Que establece, ¿cierto? El cómo se van a poder, qué tipos de proyectos y cómo vamos a trabajar con este sistema de compensaciones. De ahí tenemos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con cómo se revisan los proyectos, cuándo se hacen las verificaciones, cómo se hacen las certificaciones, que todo eso quede establecido, ¿cierto? Por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente en este reglamento. Y luego tenemos, ¿cierto?, a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es la que vela, ¿cierto?, porque tengamos un sistema de compensaciones que permita, ¿cierto?, tener un buen registro de
qué están compensando los afectos a pagar el impuesto verde y cómo se hace el cálculo, ¿ya? Cómo se hace el cálculo de la emisión neta del contribuyente y cómo eso finalmente pasa a pago al servicio de impuestos internos y se hace la operación renta, ¿ya? Porque aquí en este contexto, ¿cierto?, estamos hablando de un impuesto. Entonces, todo eso hay atrás de cuando decimos esto tiene que empezar a operar el 2023, es todo ese trabajo el que tenemos que hacer. ¿Por qué esto es muy relevante? Porque nos prepara, nos ayuda a pensar y nos ayuda a establecer, oye, estas son las líneas que queremos seguir, esto tiene que ser de acuerdo a la ANS, por lo tanto, toda nuestra preparación para el mercado de carbono internacional se va fortaleciendo. El proyecto de ley marco cambio climático, yo ya les decía, ¿cierto?, tiene el artículo 14 y el 15, que es lo que nos parece muy relevante destacar acá, ¿ya? Es que el proyecto de ley, con las modificaciones que se hicieron, establece que estas normas de emisión se tienen que hacer en línea con un reglamento para la elaboración de estas normas, que lo hace el Ministerio de Medio Ambiente, obviamente con pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros, pero que es muy importante, ese reglamento tiene participación ciudadana, ese reglamento va a consulta al Consejo Nacional de Sustentabilidad, donde están organizaciones sociales, el sector privado, también los jóvenes, y también ese reglamento está sujeto a un informe previo del comité científico, ¿ya? Por lo tanto, aquí ordenamos, ¿cierto?, y vemos con claridad cómo vamos a trabajar para poder establecer esas normas. Y luego, las normas de emisión se establecen mediante decreto supremo del Ministerio de Medio Ambiente, firmado también y desarrollado en colaboración con el Ministerio Sectorial correspondiente. Y esto es súper importante porque se trabaja y se busca esta colaboración, ¿ya? Se busca que, si bien es el Ministerio de Medio Ambiente en que decreta estas normas, esto sea con los sectores de manera que sepamos qué es y cómo vamos a establecer esas normas. Y de hecho, los sectores también pueden pedir, cuando hacen sus planes sectoriales de mitigación, decir, ¿sabe qué? Yo tengo que cumplir con esta meta de emisiones que me establecieron en la estrategia climática de largo plazo, y fíjese que todas estas emisiones no las estoy pudiendo cumplir. Necesito una norma porque necesito empujar más. Y lo establece en su plan de mitigación y el Ministerio de Medio Ambiente tiene la obligación de hacer esa norma, ¿ya? Por lo tanto, se logra ese engranaje para que podamos funcionar. El control, obviamente, es por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente y existe también en la ley la resolución de conflictos por parte del Tribunal Ambiental. El artículo 15 tiene los certificados de reducción y absorción de emisiones que, nuevamente, lo mismo que estamos conversando en todas partes, ¿cierto? Tienen que ser adicionales, tienen que ser medibles, tienen que ser verificables, tienen que ser permanentes y tienen que estar en línea con los principios de desarrollo sostenible. Esos certificados de reducción y absorción, las reglas, los procedimientos y los registros los ve el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la SMA en lo que corresponde, que además debe velar por la verificación de las reducciones, y el Tribunal Ambiental que ve la resolución de los conflictos. En el mercado internacional, ¿ya? Y aquí estoy terminando, tenemos lo que ya hemos conversado, la integridad ambiental, ¿cierto?, que está claramente establecida en las reglas del artículo 6, el evitar la doble contabilidad, el asegurar la trazabilidad y la transparencia, que existe un reconocimiento a unidades, en el fondo a bonos de carbono, ¿cierto?, para proyectos registrados desde el 2013 y las plataformas de registro, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá nosotros en Chile? Y por eso me parecía muy bueno que dejar claro acá que nosotros, esto ya está, ¿ya? Nosotros ya como país hemos dicho que queremos participar de esto, hemos sido súper activos también en las discusiones, ¿cierto? Nosotros en la presidencia de la COP25 dejamos el texto, ¿cierto?, que fue el que se utilizó de base en la COP26 para poder aprobar las reglas, ¿cierto? Y Chile, en el artículo 15, en el proyecto de ley marco de cambio climático, dice este párrafo textual, yo sé que esta diapositiva es fea, pero se los puse textual para que pudieran ver que se establece adicionalmente en el marco de la cooperación establecida a nivel internacional en el artículo 6, el Ministerio de Medio Ambiente regulará los certificados de reducción o absorción de emisiones, promoviendo el desarrollo sustentable, de nuevo, la integridad ambiental, ¿cierto?, la transparencia y la aplicación de una contabilidad robusta, ¿ya? En la ANS dice, y esto es algo que tenemos que hacer, ¿cierto?, que vamos a tener una mesa público-privada para determinar una política específica para el uso de mercado, y en la estrategia se reconoce el mercado de carbono, ¿cierto?, y el artículo 6 como un mecanismo que puede permitir a los países implementar acciones de mitigación de manera costo efectiva. Es decir, todos nuestros instrumentos y compromisos de Estado establecen que queremos ir en línea con esto. ¿Cuáles son los principales desafíos entonces? Bueno, tenemos que aprobar el reglamento del sistema de compensaciones y implementarlo para que inicie su operación el 2023. Esto no es directo con el artículo 6, pero claramente nos entrega una infraestructura y una forma de trabajar que va muy alineada, ¿cierto?, con lo que debemos hacer después. La aprobación del proyecto de ley marco de cambio climático es clave
para que funcionemos de manera clara, ¿cierto? Y todos estemos muy claros de manera vinculante, ¿cierto? Y legal, de que efectivamente vamos a participar en esto y que esta es la forma en que tenemos la gobernanza para participar y obviamente la relación y las sinergias con el mercado nacional e internacional. Tenemos que trabajar en la gobernanza y en las definiciones de los proyectos para participar en el mercado internacional con las nuevas reglas del 6.2 y el 6.4. Acá es súper claro, nosotros tenemos que trabajar en esto porque ya hemos dicho que queremos participar, ¿ya? Entonces, eso es parte de lo que yo creo que es importante, como que demos ese salto y empecemos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Y algo que es muy relevante y que también tiene mucho que ver, está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente, es que nosotros, como país, desde el 2024, tenemos que entregar nuestros informes bienales de transparencia, ¿ya? Esos informes están en el contexto del marco reforzado de transparencia, que se acordaron las tablas de reporte en la COP26. Es muy relevante porque ahí nosotros tenemos que contabilizar y reportar cómo vamos avanzando con nuestra NDC. Y ahí nosotros tenemos que reportar cuáles fueron las unidades, ¿cierto? Los créditos de carbono que se vendieron, a dónde se vendieron y cómo los descontamos, ¿ya? Por lo tanto, esta obligación existe y nosotros lo que tenemos que hacer es implementarla. Para implementarla, el tener ley marco de cambio climático claramente nos fortalece, nos entrega responsabilidades y obligaciones y también facultades que son muy importantes para que podamos hacer esto bien y de manera lo más ordenada posible. Si no, de todas maneras, nosotros vamos a entregar estos informes, eso está claro, ¿cierto? Pero ahí depende mucho de la voluntad. ¿Y qué es clave, nos parece, y queremos relevarlo? Es la colaboración y el trabajo conjunto de los actores nacionales, tanto estatales como no estatales, como también de los organismos internacionales. Y acá 30 segundos, Coti, también para agradecerle a la GIS por todo el trabajo que nos han apoyado. Yo creo que la Isabela al principio se quedó corta en mostrar todo lo que nos han apoyado en toda esta preparación que hemos hecho, que ha sido tremenda, han sido un tremendo equipo, así que reconocerlo, ¿cierto? Y esperar que podamos seguir contando, ¿cierto?, con ustedes, con todo el apoyo para seguir en esta materia. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Carola. Muchas gracias, Juan Pedro, por las excelentes presentaciones. Con esto ya vamos dando cierre al evento. Obviamente agradecerle infinitamente al Ministerio de Energía por ser nuestra contraparte oficial, a Juan Pedro especialmente, y a la Carola Urmeneta también por haber cooperado tanto todo este tiempo con el proyecto. El Ministerio de Medio Ambiente obviamente cumplió un rol súper importante para poder nosotros desarrollar todos los estudios que pudimos hacer. Y los invitamos a que puedan visitar nuestra página web. Ahí hay muchos estudios, muchos eventos virtuales, noticias de todo tipo respecto a este tema para que puedan seguir desarrollando en estos mismos temas, que pueda ser útil para poder seguir elaborando. Y bueno, y obviamente felices porque el cierre de nuestro proyecto coincide con un gran hito que hemos esperado tantos años también, que se aprobaran los mercados de carbono, así que feliz de poder cerrar en este contexto tan maravilloso para nuestro proyecto. Y dejo entonces para palabras de cierre a Juan Pedro, nuestra contraparte principal. Gracias, Adelante. Cote. Yo creo que me sumo a todos los agradecimientos que dio Carola, tú, en especial a la GIZ y al GCM, al proyecto Global Carbon Market, porque la verdad no es por nada, pero nos ayudaron muchísimo, o sea, desde hace bastante tiempo y también yo creo que innovaron un poco, Coti y David e Isabela. Yo creo que este proyecto innovó bastante en términos de no repetir análisis, sino que se focalizó, por ejemplo, no sé, lo mencionó la Isabela, en aquellos sectores donde podía ser más difícil la transición si es que teníamos, ¿no es cierto?, un precio al carbono. Y eso también permitió instalar una discusión que antes no estaba, y no solo desde el punto de vista público, sino que también yo lo veo desde el punto de vista de los sectores. Por ejemplo, la industria del cemento, súper activa en el tema, súper propositiva, mostrándonos qué es lo que querían hacer, en menor medida, pero también en la misma línea la industria del acero. Entonces, interesante esa relación que se dio súper directa con sectores afectados por ciertas políticas públicas o las que se vienen.
Entonces me pareció muy interesante por ese lado. También súper complementario el proyecto GCM con lo que estábamos haciendo en el ministerio, con lo que estaba haciendo el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces también hubo una excelente, eso denota, no sé, a mi entender, una buena coordinación institucional, de manera que no estar repitiendo, sino que estar, todo lo contrario, estar potenciando lo que se estaba haciendo. Así que nada, finalizo con eso. Claro, sentimiento encontrado, como dije al principio, que se termina una fase una segunda fase del GCM. Esperamos, no tengo mucha claridad de eso, pero si es que se abre una tercera fase del GCM, obviamente súper dispuestos y prestos a participar. Y como lo hemos hecho siempre, no solo Ministerio de Energía, sino que con nuestros socios principales que son Medio Ambiente, Hacienda, ¿por qué no? Así que eso, muchísimas gracias, Coti, y gracias por la oportunidad de poder cerrar de esta manera y como tú dices, con un tremendo hito que fue el artículo 6. Así que eso. Muchas gracias, Juan Pedro. Y disculpen a todos los participantes por pasarnos un poco de la hora. Las preguntas que estuvieron en el chat fueron respondidas ya. Las personas que quieran hacer más preguntas también las pueden enviar por el chat. No sé si sigue abierto después de cerrado el evento. Creo que sí. Y si no, las pueden enviar a nuestros correos que lo voy a escribir acá en el chat. Ok. Y pueden complementar la respuesta. Yo respondí así rápido, pero también se pueden complementar si quieren. Sí, bueno, en todo caso podemos seguir discutiendo sobre estos temas y seguir elaborando en estos temas. Así que muchas gracias a todos. Con esto damos por cerrado el proyecto oficialmente. Muchas gracias. Gracias. Chao, Chao, gracias a cuídense. todos. Chao, Que tengan chao. felices fiestas, si es que se puede decir antes de la fiesta. Que lo pasen muy Sí, bien. igual. Chao. Igual ustedes.